Bien, tenemos ya a nuestro primer invitado. Decíamos que uno presume, porque capaz en otros estamentos, digamos en algún municipio pequeño, tal vez no tienen todavía la expertise o la tecnología para poder hacer un trabajo eficiente en términos de la inversión, los recursos que tienen y de invertirlos. Pero si hablamos de los ministerios en general, estamos hablando de un estamento estatal que tiene muchísima experiencia y entonces por eso nos ha llamado la atención a propósito de una de las investigaciones del Observatorio de Gasto Público que da cuenta de que hay ciertos ministerios que no son tan eficientes, otros sí, pero de todas maneras nos interesa desglosarlo y hemos invitado a Leonardo Ponce, coordinador del Observatorio de Gasto Público, para hablar del particular de esta investigación. Estaba leyendo este trabajo, Leonardo, por cierto, bienvenido, y se explica, ¿no? Se dice, por ejemplo, los antecedentes y habla de la recuperación pospandémica que atrajo ingresos adicionales para el gobierno debido al aumento de la recaudación tributaria y la subida de los precios del petróleo, que sin duda eso es un ingreso no considerado muy importante, por cierto, ¿no? Y entonces ahí empiezan los detalles. ¿Qué descubrieron ustedes? Si había un excedente, digamos, un extra, más que excedente, un ingreso extra, ¿qué pasó con la administración de esos recursos? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues la pregunta que tú me acabas de formular es precisamente la que nosotros también formulamos. Para ponerlo un poco en contexto, al primer semestre del 2022 tenemos ingresos adicionales por el incremento de los precios de petróleo y Mm, además por un incremento en una recuperación de la recaudación tributaria. Estamos hablando de que en ingresos petroleros al primer semestre recaudamos un 24% más en comparación al año pasado, y esto pese a las dificultades que tuvimos debido a problemas en los oleoductos y también a las pérdidas por más de 500 millones que se generaron a raíz del paro de la paralización indígena. En la recaudación tributaria también hay un incremento del 28% en comparación al semestre del año pasado. ¿A dónde se fueron estos recursos? Pues vimos que el presupuesto inicial en diferentes sectores se incrementó. Entonces, hay un presupuesto inicial que en el transcurso de claro. cada mes se va ajustando o incrementando. Entonces, Ujú. vemos que un ministerio, por ejemplo, como el Ministerio de Energía, sí redujo su presupuesto en un 30%, pero también existen incrementos llamativos en considerables, no llamativos, en el tema del Ministerio de Obra Pública, por ejemplo, de Transporte y Obra Pública, en la Defensa, sí reciben ingresos adicionales. Entonces, nosotros Ujú. vemos por un lado que efectivamente esos ingresos adicionales se están direccionando para algunos ministerios y zonas que pueden ser sensibles. Hasta ahí nos parecía perfecto y vemos una gestión en cuanto al uso de los recursos. Sin embargo, cuando comenzamos a medir los niveles de ejecución, nos encontramos con algunas sorpresas no muy agradables y hasta cierto punto llamativas, que Sí. nos causan muchísimo. Y Sí, permíteme justamente mencionar uno de los ejemplos que ustedes ponen en la investigación. El presupuesto anual, por ejemplo, de obras públicas, sí recibió 53 millones adicionales al monto adicional, es decir, de 450 millones llegaron a 503 más o menos para este año. Sin embargo, de enero a junio de este año, apenas un 15% de ese presupuesto fue utilizado, según registros del Ministerio de Finanzas, dice la investigación. Entonces, eso sí que llama la atención. por supuesto, aquí vale una explicación. Cuando en el informe nos referimos en primera instancia al componente de obra pública, nos referimos como tal al grupo, a la inversión general de obra pública. Ah, ok. Recordemos que no solamente el Ministerio de Transporte y Obra Pública tiene componente de inversión en obra pública, sino también el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por ejemplo, o el Ministerio Ok. de Vivienda. Tienen también Ujú. algunos pequeños componentes para la ejecución de obra. Entonces, en los diferentes estamentos, refiriéndonos a las 26 entidades adscritas de la función ejecutiva, Ok. se incrementó ese presupuesto y se otorgó, existe un presupuesto para todo el 2022 por 503.4 millones. Pero sí llama la atención que de esos 500 y pico de millones solamente se han utilizado, se han devengado 76 millones, como tú bien lo señalas, es apenas del 15%. Aquí nos genera una duda, entonces, nos falta liquidez, existen demasiadas trabas en la contratación pública.
no se están haciendo las transferencias por parte de finanzas, o podría ser, estoy en este momento dando opciones, podría simplemente ser un tema de inoperancia por parte de las autoridades y eso sería realmente muy penoso y grave. De estas alternativas que tú has mencionado, ¿hay alguna que sea más cercana? ¿Han podido verificar aquello? Porque, o lo que ustedes han hecho es comprobar las cifras y así entonces poderlas presentar al público. No sé si me explico. Es decir, lo que quiero saber es si de todas estas alternativas, ¿cuál creerías que es la más cercana a lo que está sucediendo? Para poder conocer esta cifra, para poder tener certeza en cuanto a esa respuesta, Ujú. necesitaríamos tener acceso al documento de la planificación cuatrimensual Ok, que realiza el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, ese documento no es público. comprendo. En ese sentido, hemos tratado de comprobar algunas razones. No quisiera adelantarme a una conclusión. Como te decía, por un lado, existen autoridades que siempre responsabilizan a la falta de transferencias por parte del Ministerio de Finanzas. No lo dije yo, lo dijo el mismo ministro Cabrera, que recordarás que a su salida dejó escribiendo un tuit en el que agradecía al presidente de la República, pero al mismo tiempo se quejaba de que la ejecución de obras no había sido posible por la Sí, falta de transferencias de finanzas. Obviamente después borró. borró el tuit, pero Sí, claro. queda una evidencia. Claro, Ahí claro. la otra es, hemos buscado en las entidades públicas alguna respuesta por parte de las personas encargadas de las compras, de la contratación pública. Off the record, lo que nos han contado estas personas, off the record porque no son voceros oficiales, lo que nos han comentado es que a raíz de todos los casos de corrupción que se han presentado en el tema de contratación pública, lo que han aumentado es los controles y eso lo aplaudimos. Sin embargo, un control desmedido que también dificulte la contratación pública no es eficiente. Por un lado, sí es positivo que se señalen las alertas de la contratación pública, que se eviten casos de corrupción, pero tampoco podemos recaer en un bloqueo a la contratación, porque eso tampoco, como lo digo, no sería eficiente. Entonces, existen diferentes razones, pero en esto no podría Claro. no podemos desde el observatorio dar una razón. Esa es una explicación que pedimos, lo del Ujú. gobierno. Comprendo. Ahora, de los rubros que ustedes han ido investigando, revisemos algunos, ¿no? Por ejemplo, dice transferencias de capital e inversión. Primero explícanos qué significa eso y luego para poder continuar. Listo. A ver, nosotros, el Estado tiene dos tipos de gasto, el gasto corriente y el gasto de inversión. El Ya. gasto corriente es todo tipo de egreso que se da para, por ejemplo, sueldos. Es un egreso que no tiene necesariamente un retorno. Se está pagando por el servicio del trabajador, es decir, su tiempo, sus horas de trabajo. Ya. Pero el gasto de inversión está destinado para tener un retorno, es decir, yo invierto para tener una, entre comillas, una ganancia, un Comprendo. retorno de eso. Entonces, cuando hablamos de transferencias corrientes y transferencias de inversión, nos referimos a gasto corriente y gasto de inversión. ¿Y qué pasa con Entonces, este rubro? en términos que, bueno, Aquí está habría que mejor, ¿no? revisar las cifras en cada uno de los, en cada uno de los ministerios. Como digo, el punto en términos generales, podemos ver que el de obra pública es bastante llamativo por sí solo. Cuando vemos que un 15%, apenas un 15% se ha ejecutado. Cuando revisamos los otros rubros, tampoco se ha realizado una ejecución considerable en ese sentido. Mm. Pero ahora lo que me gustaría quizás mencionar es la ejecución en lo individual. Lo que pasa es que, mira, si vemos el presupuesto general de todo el aparato estatal, la ejecución parece a breves rasgos óptima. Es decir, si revisamos la ejecución de los 35.500 millones del presupuesto general del Estado en este momento, Ujú. tenemos una ejecución presupuestaria del 49.7, el 50%, lo que parece perfecto. Pero ahora, separemos los componentes. Revisemos solamente la ejecución de las 26 entidades del Poder Ejecutivo, de la función ejecutiva. Ahí ya baja la ejecución, tenemos apenas un 38%, un 38.7%. Pero ahora, desglosemos mucho más de esa ejecución. Ujú. De las 26 entidades tenemos tres instituciones que en 6 meses, en un semestre, a medio año, no llegan al 10%. Upa. ¿Cuáles son? Y eso sigue siendo negativo. ¿Cuál? ¿Cuáles son? Ujú. La peor, vamos de arriba para abajo. La Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades tiene apenas el
9.69, el 9.7% de ejecución, Increíble. casi al 10%. Recordemos que la Secretaría de Pueblos entró a operar el año pasado, pero eso no es justificación, ya este es un nuevo año. Se supone que hay una planificación que presentan en el último trimestre del año para ejecutarla al año siguiente inmediato. Claro. Y a estas alturas ya deberíamos tener resultados de una secretaría que debió tener un rol protagónico durante el paro indígena y no la tuvo. De acuerdo, segundo puesto. El segundo puesto, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que tiene apenas un 7.8% de ejecución. Y finalmente, el que más nos llama la atención es el Ministerio de Energía, el que te comentaba en un inicio que había recortado su presupuesto en un 30%. Pese a ese recorte del presupuesto que actualmente maneja, a medio año apenas ha utilizado un 5%. No sé cómo justificar eso realmente, y me gustaría tener las explicaciones del caso. Claro. O sea, por parte del gobierno, quiero decir. Sí, sí, no, por supuesto. A mí también realmente llama la atención. Tengo aquí ahora transferencias corrientes que tienen que ver con las transferencias a las administraciones y otros niveles de gobierno, dice la información, para financiar la prestación de servicios o el desarrollo de su actividad. En este rubro, ¿qué más o menos es el mismo patrón, Leonardo? Sí, es lo que te comentaba, es el gasto corriente y el gasto de inversión. Ajá. Cuando hablamos de gasto corriente nos referimos al pago de sueldos, y en eso vemos que existen ajustes en algunas entidades también, ajustes en cuanto al recorte del presupuesto para el pago de personal. No hemos revisado la cantidad de funcionarios, ojo, revisamos el presupuesto destinado, que son cosas que van de la mano pero no son exactamente lo mismo. Es decir, existen una vieja práctica de algunas entidades del sector público era, por ejemplo, eliminar un cargo de una persona que ganaba, por un decirte, me estoy inventando, $3,000, pero contrataba 3 personas que ganen $1,000 cada uno. Entonces, no evaluamos el nivel de contratación en cuanto al personal, o sea, es decir, a la cantidad de personas, sino en cuanto al presupuesto. Pero ahora, un rubro que nos llamó también la atención es precisamente el del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque apenas llega al 28%. Entonces ahí nace la pregunta, bueno, tenemos más ingresos por la venta de petróleo, tenemos más ingresos por la recaudación tributaria, pero ¿y la obra? Claro, y lo que tú decías del exministro Cabrera, ¿no? También es decidor aquello, ¿no? Es decir, fue contundente el tema, insisto, claro, como tú decías, lo borró después, pero evidentemente quedó eso en el aire. Y me pregunto, ¿esto suele ocurrir? ¿Cuál es, no sé si hay alguna investigación previa, algún antecedente para poder comparar? ¿Es un problema de Estado o es un problema de administración puntual de cada gestión presidencial? Nosotros estamos trabajando, este es el primer informe de una serie de informes que vamos a realizar en el tema de ejecución presupuestaria. Okay. Hemos comenzado por lo más inmediato, es decir, el análisis del primer semestre del 2022, que es el primer semestre que tiene completo este gobierno de un año diferente al electoral, y con base en un presupuesto elaborado por el gobierno que está al mando. Pero además queremos determinar cuáles son las tendencias de inversión, cuáles son las tendencias de esta ejecución presupuestaria. Y con eso vamos a analizar la ejecución presupuestaria anual, es decir, mes a mes de los anteriores años. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Es que muchas entidades públicas esperan a noviembre o a diciembre para realizar varios contratos y poder justificar el presupuesto, para poder ejecutar lo que les sobre de presupuesto, y así evitar que el año siguiente les reduzcan el presupuesto de todo el año. Ahora, un punto aquí. Tenemos 3 entidades sobre las que hay que poner especial atención. A los ministerios que están bajos en la ejecución presupuestaria, hay que hacerles un seguimiento particular, mucho más alto que el de otros, para que luego, a final del año, es decir, en este segundo semestre que se viene, no gasten a lo loco abriendo la puerta de par en par a la corrupción, para terminar el año diciendo que ejecutaron todo. Claro, y es precisamente esta tendencia la que nosotros queremos, espero descartar con el siguiente análisis. Y otra que te anticipo, Andrés, estamos realizando ya una investigación, un análisis
del presupuesto que manejan todos los hospitales del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para conocer la ejecución presupuestaria en la compra de medicamentos. Estamos Upa. todavía analizando esa data, sin embargo, encontramos hospitales muy importantes y que tienen mucha afluencia con una ejecución de apenas del 20% en compra de medicinas. No, no, ahí van a salir cosas realmente muy interesantes, presumo. Ahora, y esto del tema de que no se gasten como locos, ¿qué lectura te da? Es decir, no hay claridad sobre la calidad de la inversión, porque también esa es otra. Sí, al último podrán hacer contrataciones, como tú decías, a la rápida para justificar, pero el tema también hay que evaluar qué es lo que, en qué se está invirtiendo el dinero, ¿no? ¿Qué tipo la calidad de esa inversión? Completamente de acuerdo, Andrés. Si nosotros tenemos un ministerio que en un semestre apenas ha llegado al 20% de su ejecución presupuestaria, la primera pregunta que nace es, bueno, ¿dónde quedó su dónde quedó su planificación anual? No tenían previstos los gastos, no sabemos si es que no existen transferencias del Ministerio de Finanzas o si no existe liquidez, lo que me parecería descartable considerando que este año tenemos mayores ingresos por los motivos que ya señalaba. Pero ahora, este informe se ha concentrado en los niveles de ejecución presupuestaria Okay. y es un llamado de atención también para que desde sociedad civil, desde la prensa y desde la ciudadanía, también estemos más atentos para poder ver precisamente lo que tú dices, en qué se está gastando este dinero, Mm. la contratación pública, en qué rubro se está enfocando. Ahora bien, hay elementos que ustedes mencionan también que son, digamos, a favor del gobierno, el tema de la recaudación tributaria, el impuesto a la renta, el precio del petróleo, son todos estos aspectos que finalmente provocan un ingreso interesante para el Estado. Y por eso es lo que llama la atención finalmente, si hay más ingresos, deberíamos tener mayor claridad sobre el destino. ¿Tú dices que solicitaron esa información o que eso simplemente no es acceso fácil para las personas? Toda la información que nosotros tenemos en este momento publicada en el informe es Ujú. información de acceso público. Ok, Está disponible en el tema de recursos tributarios, pues está en la página del portal del Servicio de Rentas Internas. El tema de ingresos petroleros y la producción petrolera podemos verlo también en los ministerios del ramo, Petroecuador y demás. El tema de la ejecución presupuestaria lo hemos elaborado con base a los archivos del propio Ministerio de Finanzas ok. y hemos utilizado información pública precisamente para evitar especulaciones al respecto, para evitar que se pueda confundir alguna cifra o demás. Simplemente son cifras Claro. que están disponibles en los propios portales del gobierno y que estamos de alguna forma interpretando. Ujú. Entonces, esto es de dominio público y por eso hemos decidido también dejar a la posteridad este registro, ¿no? Eso a favor del gobierno. En contra, podríamos mencionar, bueno, porque aquí lo dice en esta investigación, 2 meses influyeron en la caída, digamos, de la situación. Tiene que ver con los problemas en el sistema de oleoductos, los problemas del movimiento indígena, las manifestaciones, la erosión lateral del río Coca entre Napo y Sucumbíos también perjudicó la infraestructura del SOTE y el OCP. Es decir, todos estos elementos es como, digamos, hacer una suerte de balanza, ¿no? Lo que hubo a favor y en contra. Ahora, en positivo para el gobierno he visto Mm, que los ingresos adicionales se redistribuyeron al presupuesto de las diferentes entidades públicas en su ya. beneficio. El tema de la recuperación económica, pues por un lado tenemos una variable una variable muy volátil como es la del precio del petróleo, Ujú. y eso no depende del gobierno, sino del mercado No, internacional. claro. La recuperación de la recaudación tributaria, pues me parece que eso es también una fase necesaria en la recuperación económica post-pandemia. Entonces son Ya. circunstancias con parte de la coyuntura nacional. Lo que sí cuestionamos bastante son los niveles de ejecución en la mayoría de las instituciones públicas. Ojo, no todas. Existen ministerios como el Ministerio de Telecomunicaciones que tiene una ejecución del 54% a la Ya. mitad del año. Ya. Eso es excelente.
El Claro. Ministerio del Deporte tiene 49.8%, 50% cumplido la mitad del año. Mm, El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 47%, el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene 46%, el Ministerio de Salud se nos cae un poco, pero sí está llegando al 40%. ok. Entonces, no son todas las instituciones. Nos llama la atención, sí, que instituciones como como la SNAI, que en un momento muy delicado tenga una ejecución de apenas del 32%, nos parece muy bajo. Ujú, ujú, ujú. En un momento de crisis Claro, tan imagínate. delicado de la seguridad, ¿no? Sí, sí, Y claro. por otro lado, el Ministerio de Gobierno también tiene una ejecución del 31.5%. Ahora, hay que entender una cosa. Nosotros hemos analizado, cuando tú analizas el presupuesto de una institución, tú tienes, por un lado, el rubro del presupuesto inicial, que es lo que se asigna para todo el año, pero los presupuestos son dinámicos. En el transcurso del año pueden ajustarse, pueden incrementarse, pueden reducirse dependiendo de las condiciones de la coyuntura económica, de las necesidades del gobierno, de las emergencias, de una pandemia. Y ahí se realizan estos ajustes y ese es el presupuesto codificado. Ahora, tenemos dos columnas más, dos grupos más, que es el presupuesto devengado y el pagado. En el grupo del devengado están todos los contratos que ya se están ejecutando, que ya se están pagando, un servicio Ok, que ya estamos recibiendo. de acuerdo. Y finalmente el pagado es lo que se desembolsa. Si tú encuentras, por ejemplo, que en el presupuesto devengado hay $1 millón y en el presupuesto pagado no hay ningún rubro, significa que el gobierno cometió un atraso en los pagos. Comprendo. Nosotros para medir la ejecución presupuestaria hemos tomado los rubros del presupuesto devengado, es decir, de los recursos que están comprometidos. Ujú. Entonces, para que no se entienda, esta aclaración para que no se entienda que de pronto estamos hablando de lo que efectivamente ha pagado el gobierno. No, estamos hablando de los recursos que están comprometidos para obras en este mes, en el resto del año. Y esa es la obra que no estamos viendo, Ujú. sobre todo en un Ministerio de Transporte y Obras Públicas que en un inicio, recordemos que se quejó de que no había transferencias de finanzas, pero que el ministro sale con una ejecución menor al 30%. Ujú. Oye, Leonardo, ya estamos concluyendo. Me pregunto, ¿qué provocó el inicio de esta investigación? ¿Qué curiosidad hubo? Es decir, ¿por qué decidieron tomar esta línea investigativa? Te soy sincero, comenzamos a investigar esto precisamente por el tuit de Marcelo Cabrera. Ah, Cuando él publica este tuit que borró, mm, lo primero que hice personalmente fue revisar, bueno, pues, pero ¿en qué condiciones dejó el ministerio? ujú. Es decir, Marcelo Cabrera realmente él habla de que dejó muchos proyectos En camino. encaminados, donde Ujú. se hizo lo que se pudo, pero quise revisar eso y eso se refleja también en la ejecución presupuestaria y lamentablemente no la encontré. Las razones por las cuales no hubo ejecución presupuestaria, creo que sería necesario eso ya pedirles a las autoridades una Ah, explicación. No sabemos si es por falta de transferencia de finanzas o por falta de ejecución por parte del ministerio. Arrancando de ahí, como el resto de nuestros informes, pues siempre terminamos extendiéndonos a otras áreas, jugando con los datos y extendiéndonos incluso a años anteriores y me encantaría mostrarte toda la documentación que tenemos en este momento procesando, es un trabajo titánico. y enhorabuena por ese tipo de investigaciones porque siempre nos dan luces sobre cosas coyunturales. Fíjate tú, un tuit dispara efectivamente una investigación que luego da resultados interesantes, ¿no? El por qué ciertos ministerios están ejecutando sus presupuestos con mayor eficiencia que otros. Es un tema que me parece importante destacar. Por ahora es todo, Leonardo. Gracias. Leonardo Ponce, coordinador del Observatorio de Gasto Público. Que tengas una buena tarde.